Hola, muy buen día. Mi nombre es Jaisel Ariza. El día de hoy hablaremos sobre nuestra propuesta de promoción y prevención que lleva como título Confinamiento saludable para una mejor calidad de vida. El grupo está conformado por Angie Arcón, Luis Vergara, César Ortega y mi persona. Como objetivo general tenemos contribuir al cuidado de la salud mental y salud física. En objetivos específicos encontramos prevenir síntomas como desespero, sedentarismo, miedo y preocupación. En segunda instancia, contribuir a la disminución del estrés y la ansiedad en adultos. Tercero, favorecer una mejora en la calidad de vida. Y cuarto, motivar aquellos hábitos que generen cambios positivos en el día a día. La población que nosotros escogimos para nuestro programa son adultos mayores de 40 años. Debemos saber que las personas reaccionamos de manera diferente a ciertas situaciones estresantes, como lo es el confinamiento a causa de la pandemia COVID-19. Esto ha provocado un sinnúmero de emociones fuertes para todos, como para niños como para adultos. Podemos sentirnos enojados, ansiosos o abrumados. Para esto es importante encontrar formas de reducir el estrés por usted y por sus seres queridos. Según el Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias 2021, el estrés puede provocar sentimientos de temor, enojo, frustración, tristeza, preocupación, pérdida de deseo e intereses, cambios en los patrones de sueños y de alimentación, empeoramiento de problemas de salud crónicos o incluso aumenta la posibilidad de consumir alcohol, tabaco u otras drogas. Bueno, factores a tratar. Vamos a tratar las definiciones, a respuestas adaptativas y desadaptativas del confinamiento, factores de riesgo y protectores de cómo tratarlo y cómo se previene. Síntomas del estrés y la ansiedad, hábitos emocionales, comportamentales y emocionales de la persona, diferencias entre las obligaciones que tienes y las actividades que disfrutas hacer, cómo cambiar el pensamiento y recomendaciones para mejorar el estilo de vida de una persona del confinamiento. Bueno, para poder comprender este programa de promoción y prevención, debemos tener en cuenta ciertas definiciones para lograr diferenciarlas y no confundir unas con otras. Por ejemplo, es muy común confundir lo que es epidemia con una pandemia, o lo que es una cuarentena con lo que es confinamiento. Entonces, diferenciemos entre estas definiciones y otras más. Comencemos por la epidemia. La epidemia es cuando una enfermedad ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un periodo de tiempo de manera simultánea. ¿Y qué diferencia esto de la pandemia? Bueno, la pandemia es cuando una enfermedad epidémica, es decir, esta que ataca al mismo tiempo a muchas personas, se extiende a muchos países logrando infectar a un gran porcentaje de la población mundial, o que como mínimo ataca a casi todos los individuos de un continente. Debemos considerar también otras definiciones, por ejemplo, que es la cuarentena. En términos médicos, la cuarentena es la separación o aislamiento y la restricción de movimientos de personas como mínimo durante 40 días. Personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, ya sea que presenten el síntoma o no. Independientemente de esto, el objetivo de una cuarentena siempre es observar si desarrollan la enfermedad y evitar contagiar a quienes no lo están. Este término cuarentena se empezó a usar en el sentido médico durante la pandemia de la peste negra, con el aislamiento de 40 días que se le hacía a las personas sospechosas de portar la peste bubónica. Ahora bien, entendamos que confinamiento. El confinamiento es impuesto por un gobierno y es el aislamiento temporal de una población, una persona o un grupo por razones de salud o seguridad. Entonces, ¿qué diferencia la cuarentena del confinamiento? Esta diferencia, aunque es muy pequeña, es importante, porque la diferencia radica en la cantidad de tiempo. Una cuarentena demora por lo menos 40 días y el confinamiento no tiene un límite fijo. Puede demorar minutos, horas, días e incluso años. Hablemos ahora de lo que es salud mental. Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado completo de bienestar físico, psicológico o emocional, mental y social,
Y no solamente es la ausencia de enfermedades, es decir, que por estar sanos, libres de enfermedades, esto no significa que tengamos una salud mental en óptimas condiciones. Y es ahí donde entran algunos síntomas, como lo son el estrés, la ansiedad, el desespero, el sedentarismo, el miedo y la preocupación. Entonces, ahora conozcamos la definición de estos síntomas. Comencemos por el estrés y la ansiedad. ¿Qué es el estrés? El estrés es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento mayor al que estamos acostumbrados. El estrés suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es la preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo que sentimos ante situaciones cotidianas. Es posible que la ansiedad genere taquicardia, respiración agitada, sudoración o sensación de cansancio. De otro modo, también puede definirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que puede ocurrir o lo que está a punto de ocurrir. Otros síntomas que mencioné fueron el desespero y el sedentarismo. Entonces, ¿qué es el desespero? El desespero o desesperanza es el sentimiento de no encontrar alternativas de solución ante una determinada situación o de no tener expectativas de futuro. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la desesperanza es el estado de ánimo que comúnmente se denota previo a la tentativa o al acto suicida como tal. Y el sedentarismo, bueno, la OMS definió el sedentarismo como la poca agitación o movimiento, es decir, que podemos llamar sedentarismo a aquellas actividades que realizamos las personas sentados o reclinados mientras estamos despiertos. Son actividades que utilizan muy poca energía. Y por último, definamos estos otros dos síntomas: miedo y preocupación. El miedo es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Y este peligro o alerta que percibimos puede ser presente, futuro o incluso pasado. Y la preocupación es un estado que genera malestar, inquietud o temor, producido por una situación difícil, un problema, entre otras cosas. Respuestas adaptativas y desadaptativas del confinamiento. ¿Por qué nos desestabiliza emocionalmente la presente crisis sanitaria? Pues la razón por la cual nos resulta difícil afrontar emocionalmente es que independientemente del caso especial que viva cada uno, en este caso serían las muertes por el coronavirus, es que todos hemos observado la separación que hemos tenido de nuestra cotidianidad, es decir, la ruptura de todos estos ciclos del día a día, como ir a la universidad de manera presencial, ir a nuestros trabajos, pues la ruptura de nuestro ambiente social, como las visitas, tanto familiares o en amistades. Estas separaciones, sumadas a la incertidumbre sobre el futuro, produce una sensación de falta de control. Sentir que no poseemos el control de nosotros mismos, de nuestra salud, de nuestro futuro, nos produce sentimientos de inseguridad. ¿Cómo entendemos si lo que sentimos es regular o no? Como acabamos de indicar, pues esto nos puede llevar a concluir que de cierta manera se espera una ansiedad y pues que esta ansiedad es adaptativa, debido a que nos posibilita estar atentos a las preocupaciones que debemos tomar. Sin embargo, este malestar puede intensificarse hasta volverse desadaptativo. Por ende, negar el caso de hoy tratando de continuar la vida rutinaria usual nos lleva a tomar un riesgo a nuestra salud y a los de los otros. Respondería a un mecanismo de protección psicológica el cual niego la verdad para no tener que confrontarla. Actitudes desadaptativas. Estas actitudes son las que, aun siendo conscientes del proceso que debemos llevar, nos desadecua de lo que normalmente estamos acostumbrados. Entre estas podemos tener toma de precauciones, sin embargo sentir sentimientos de angustia, ansiedad en la mayoría del tiempo.
Toma menos precauciones de las recomendadas para no obsesionarte. Es decir, estas serían algunas de las actitudes que hacemos para estar en una actitud desadaptativa, valga la redundancia. Estar alerta y preocupado la mayoría del tiempo. No preocuparme por nada lo cual pase. Dejar de hacer todo lo cual hacía y solo me dedico a lo largo del día a tomar preocupaciones. Estoy irritable y con ansiedad todavía frente a cosas que previamente no me alteraban. Es decir, que estar tranquilo, estar quizás acostado. Antes quizás uno lo hacía por sedentarismo, pero el hecho de que nos digan que tenemos que estar encerrados y pues en un cuarto sin hacer nada, eso de cierta manera nos desequilibra. También decir que soy una persona, y otra vez bromeando con respecto al COVID, y la mayoría del día me río de los casos, como si lo que estuviera pasando en el mundo no me afectara. Otra sería estar viendo noticias en redes sociales sobre el COVID-19. Muchas veces las redes sociales no son la mejor fuente de información sobre lo que está pasando en realidad. Me informo de fuentes, corroborando lo que acabo de comunicar, me informo de fuentes alternativas, averiguo teorías conspiradoras y catastróficas la mayoría del tiempo. Aparte de las redes sociales, también tenemos un montón de información en internet que no nos colabora a continuar con una vida la cual se pueda volver un poco más flexible ante la situación. Compruebo la mayoría del tiempo si yo o mis parientes poseemos contables indicios de COVID. No siento temor a la mayoría del día, me cuesta concentrarme con otras cosas entre el COVID-19. Ante las actitudes adaptativas, es decir, lo que sí afrontamos es que tomo cada una de las precauciones que recomiendan las autoridades y a quienes competen el asunto. Y una vez que lo hago, no siento desmesura, sensación de alerta o malestar, porque estoy comprendiendo la situación que estamos viviendo. Sigo varias rutinas que seguía previo a la presente crisis, empero tomando las precauciones recomendadas, como hacer deporte en el hogar, sigo levantándome a horas específicas, me cambio y me arreglo a lo largo del día. Para las personas que tenemos trabajos en casa o los que estamos a nivel en la universidad de una manera remota, pues nuestro cerebro se condiciona a lo que tú quieres hacer. Y si tú te levantas de tu cama a dar una clase en pijama, sin bañarte, sin enjuagarte la cara, pues tu cerebro se va a sentir con flojera y no va a estar en la misma actitud a como si te levantas, te arreglas, te pones una ropa adecuada para recibir tu clase o para dar un poco más de tu trabajo. Pues uno, la actitud cambia, y dos, tu rendimiento es mucho mejor porque tu cerebro se prepara para hacer lo que normalmente hacías. También me mantengo informado sobre los casos presentes, ya sea tanto en mi país como los que están por fuera. Puedo concentrarme en otras cosas y obligaciones de la vida diaria, además de ocuparme y protegerme del COVID-19, es decir, mantener los protocolos de bioseguridad para controlar de esta. Sigo experimentando sensaciones positivas en ciertos instantes del día. Puedo pensar en el futuro con esperanza. Decir que esto puede tener un cese siempre y cuando mantengamos todos los protocolos y medidas de precaución para evitar no solamente cuidar a mi familia, sino también al exterior. Una vez que he tomado las precauciones correctas, me siento tranquilo. Me informo de fuentes informativas oficiales, revistas, periódicos que no sean de tipo amarillista. Estoy muy centrado en mi día a día para sobrellevar mejor la presente situación, que lo cual va a pasar en el futuro. Me mantengo ocupado y conectado con mis seres queridos, es decir, mi adaptación también es aprender a socializar con las personas que estoy conviviendo y llevar una sana relación. Y por último, seguir con ciertas rutinas cotidianas. Los factores de riesgo
o factores de protección. Los factores de riesgo se consideran un atributo o característica individual en un contexto social que puede aumentar el consumo o abuso de drogas. Y los factores protectores son aquellos atributos o características individuales, sociales o ambientales que inhiben o reducen el consumo de estas. Los factores de riesgo pueden aparecer en cualquier instante o momento de nuestras vidas, ya sea en una edad temprana, un joven, un niño, o en una edad adulta o avanzada. Los factores de riesgo están en el ambiente, en el ámbito familiar, en el trabajo. Puede que estés al lado de un factor de riesgo que no te puedes dar cuenta sino hasta que te afecta de verdad, como una depresión o una ansiedad que te puede llevar a un consumo de drogas o a un consumo excesivo de alcohol. ¿Qué sucede? Que las personas pueden irle mal en el trabajo o lo echaron, por decirlo así, y el ser humano o la persona se deprime, se resiente, porque sabe que no hizo mal su trabajo y simplemente poco a poco va llegando ideas en su mente que lo llevan a una depresión o alguna ansiedad que no pueda parar o controlar y lo lleva a al consumo de drogas. O, por ejemplo, que cuando niño sufriste de bullying en el colegio, se reían de ti o simplemente te señalaban, ay no, el gordito o ay no, la flaquita, etcétera, etcétera. Y cuando fuiste creciendo, fuiste creando ese sentimiento, ese rencor hacia personas que te generan un factor en ti. En cambio, los factores de protección son aquellos cuando tú buscas ayuda o vas al psicólogo y el psicólogo te escucha, donde tú puedes sentirte tú mismo y sacar ese sentimiento que hay dentro de ti, a pesar de todo lo malo que te haya pasado. Tú puedes seguir avanzando y, y procurar no caer en drogas o en alcohol, que ir al psicólogo es como un escape a que tú no seas un consumidor activo de alguna sustancia alucinógena. Recomendaciones para mejorar el estilo de vida de una persona en confinamiento. Una buena comunicación es de vital importancia para estar en contacto con las personas que viven en otros lugares, como por ejemplo familiares, amigos, etc. Y especialmente entre las personas que conviven en un mismo espacio. Es necesario transmitir cosas positivas, tanto a las que tienen que ver con la organización del hogar, referente a las responsabilidades compartidas, como aquellas que son más personales o íntimas. Respecto a cómo compartir en un encuentro y cómo respetar los momentos individuales. Dado que en la situación de confinamiento, el tiempo es algo de lo que disponemos. Tenemos una gran oportunidad para encontrar esos momentos adecuados para poder dialogar, expresar lo que sientes, entre otras. Ahora bien, cada familia funciona y se relaciona de manera diferente. Los ritmos de vida de las personas también lo son, por lo que habrán familias que necesitarán un reaprendizaje para poder compartir y disfrutar de este tiempo de convivencia. Es importante buscar un equilibrio entre las necesidades de expresar de cada uno y el respeto, es decir, cultivar esa paciencia, esa flexibilidad y la comprensión como base, pero sin dejar de lado que algo que les molesta, incomoda o duele se quede dentro de esa persona. Por esto la búsqueda constante de ese equilibrio es muy difícil, pero deseable y necesario, entre la comprensión de la tolerancia, la paciencia, como la expresión de un desacuerdo. Esto facilitará la comunicación. Recomendaciones para cuidar el bienestar emocional.
Primero, reconoce tus emociones. Entender cómo te sientes es importante. No ignorar los sentimientos es fundamental. Sentir tristeza o enojo es normal. No exigirse y estar siempre positivo o feliz. Escribir sobre tus sentimientos puede ayudarte a comprenderlos de mejor manera, como por ejemplo, escribir en un papel o notas mentales expresando cómo te hace sentir esta nueva rutina diaria. 2. Pensar en lo que puedes hacer para distraerte, como por ejemplo, cocinar, bailar, mirar películas, leer un libro, participar en retos o challenges saludables, ejercitarse desde casa o jugar con un amigo en línea. Hacer cosas nuevas que generen felicidad. Crear distracciones es una buena forma de lidiar con la tensión emocional. 3. Mantener el contacto con seres queridos. Ponerse en contacto con un amigo, con una amiga, con tus padres, con un profesor o alguna persona de confianza, puedes hablar sobre cómo te sientes. Conversar con alguien ayudará a sentirte mejor y cuida tu bienestar emocional. 4. Fijarse en las cosas buenas. Aunque no todos los días sean buenos, se pueden encontrar cosas buenas en cada día, en cada noche. Antes de dormir, de pensar en algo en lo que estés agradecido o agradecida, aunque sea algo muy pequeño. Esto te hará sentirte mejor. 5. Ser amable contigo y con los demás. Recordar que cada persona está viviendo la pandemia de diferente manera. Se debe tener en cuenta que lo que compartimos o lo que decimos puede afectar a los demás. Ahora más que nunca necesitamos ser solidarios y apoyarnos mutuamente. 6. No descuides tu salud. El cuerpo experimenta y reacciona a cómo te sientes. Mantener hábitos saludables y poner atención a esas sensaciones en cada parte de tu cuerpo es muy fundamental. Fijarse si sientes cualquier tipo de tensión, de dolor o de presión en alguna parte de tu cuerpo, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Reconocerte dónde se siente esa tensión puede ayudarte a liberarte. 7. Conoce y comparte experiencias con otras personas de tu misma edad. Se pueden compartir tus historias, tus poemas, tus fotos y reconocer a más gente de tu edad. 8. Comparte un talento que tengas. Expresarse a través del arte puede ser una gran manera de mantenerse conectado socialmente y de inspirar a otras personas. Compartir ese talento genera sentimientos de confianza a los demás. Es importante apoyarse los unos con los otros, demostrar amabilidad en tiempos de crisis y de cuidar nuestra salud mental. Es por esto que es fundamental evitar el exceso de contenido que genere preocupación, que genere miedo y ansiedad, como las noticias, como los medios sociales, entre otros. Cuida tu salud física, tu cuerpo, respira profundamente, trata de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas, hacer ejercicios con frecuencia, dormir las horas necesarias y evitar el alcohol y las drogas. Dedícate tiempo, trata de hacer actividades que disfrutes, conéctate con personas por cualquier medio de comunicación, comparte tus preocupaciones o lo que sientes con esas personas de confianza. Mantén tu mente ocupada para generar esos cambios positivos en ti. La metodología que utilizamos para impartir el programa fue mediante conferencias, talleres, espacios abiertos, tips, videos y actividades lúdicas. En el cronograma, las actividades las organizamos de la siguiente manera. Lo dividimos en 3 días. Lunes 6, miércoles 8 y viernes 10 de junio del presente año. Y las ubicamos en este orden, dejando 2 actividades por día. Quedando así, el primer día, que es lunes, las conferencias y los espacios abiertos, permitiendo que los asistentes en el espacio abierto puedan expresar sus dudas, sus ideas y sus expectativas. El miércoles, los videos y los talleres. Y el viernes, esos tips que podrían mejorar la calidad de vida de los asistentes y actividades lúdicas, como para que no se sientan que esto es una responsabilidad más, sino que lo vean como una forma diferente y divertida, pero sana, de mejorar su calidad de vida. Y en cuanto a los recursos, primeramente debemos tener en cuenta que el programa se realizará de forma virtual, por razones de confinamiento y por prevención en cuanto a la salud. Entonces, lo que en sí necesitamos como recursos son 3 profesionales, siendo ellos
1, un psicólogo. 2, un nutricionista. Y 3, un coaching. Estos 3 son expertos en salud mental y salud física. Y también necesitamos un portátil por cada uno o por cada profesional, internet, diapositivas y los videos. Resultados esperados. Una vez finalizado el programa, se espera que los adultos mayores a 40 años que han sido beneficiados obtengan una mejor calidad de vida, logrando reducir los niveles de estrés y ansiedad, disminuyendo las preocupaciones y sentimientos negativos. Se le va a capacitar para lograr una mejor significativa de hábitos y evitar sedentarismo y las rutinas. En conclusión, cualquier pensamiento, ya sea de enojo o de frustración que produce un reto o amenaza que evidencia un síntoma llamado estrés o ansiedad leve, que experimenta dolores de cabeza o movimientos involuntarios en el cuerpo, que generan claramente la situación actual que estamos viviendo, el COVID-19. Los factores estresantes de la vida cotidiana son normales, sin embargo, hay ciertas salidas o ciertas ayudas, como lo es ir al psicólogo y no dejar que estos síntomas nos controlen. Estos síntomas pueden darnos como a jóvenes como adultos y siempre se podrá controlar o aumentar cuando esta persona decida ir al psicólogo o buscar alguna ayuda externa.